Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para enterarse de todo lo que les traigo hoy. Porque si son tan fans como yo de las telenovelas turcas y de las parejas que nos roban el corazón en la pantalla, este vídeo les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y, quién sabe, tal vez hasta confirmaciones sobre una de las parejas más queridas del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de esa química explosiva que vimos en Sen Kalkam, y que a pesar de que oficialmente su relación terminó, sigue dando mucho de qué hablar. ¿Realmente se ha extinguido la llama entre Hande y Kerem? ¿O hay algo más allá de lo que vemos? ¿Un romance oculto, tal vez, navegando en aguas turbulentas pero aún palpitante? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor que nos haga sospechar que el amor sigue vivo entre estos dos talentos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta investigación digna de un detective privado, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y dejen su me gusta si les gusta el contenido. Y por supuesto comenten al final qué les parece toda esta teoría. Su opinión es muy valiosa para mí. Ahora sí, prepárense para el chismecito. A ver, todos recordamos cómo nos enamoramos de Eda y Serkan, los personajes que Hande y Kerem interpretaron en Sen Kalkam. La química era innegable, traspasaba la pantalla. Y como suele suceder, la ficción se convirtió en realidad. Confirmaron su relación y nos hicieron soñar con un cuento de hadas. Viajes, fotos juntos, miradas cómplices, todo parecía perfecto. Pero lamentablemente, como muchos romances en el mundo del espectáculo, el suyo llegó a su fin. Oficialmente la razón que se dio fue diferencias irreconciliables. Palabras que suenan a cliché, ¿verdad? Pero, ¿será esa toda la verdad? Aquí es donde empieza la teoría del romance oculto. Porque desde que anunciaron su separación, han surgido una serie de detalles que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, siguen conectados de alguna manera. Primero están las coincidencias sospechosas. Han sido vistos en los mismos lugares, en las mismas ciudades, casi al mismo tiempo. Claro, podrían ser simples casualidades. Pero ¿cuántas casualidades pueden existir antes de que empecemos a pensar que hay algo más detrás? Además, sus amigos en común han publicado fotos donde se intuye que están en el mismo lugar, aunque nunca aparecen juntos en la imagen. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón, intentando no ser descubiertos. Y no solo eso, ¿recuerdan aquella vez que un fanático juró haberlos visto cenando en un restaurante en secreto, y al ser abordado por el fanático, ambos negaron ser ellos? ¿Coincidencia o miedo a ser descubiertos? Ustedes deciden. Luego están las declaraciones ambiguas. En entrevistas por separado, tanto Hande como Kerem han evitado hablar directamente del otro. Pero cuando lo hacen, sus respuestas son evasivas, dejando la puerta abierta a la interpretación. No niegan rotundamente que haya posibilidad de una reconciliación, pero tampoco lo confirman. Juegan con la ambigüedad, alimentando los rumores y la esperanza de sus fans. Kerem, por ejemplo, en una reciente entrevista, cuando le preguntaron sobre Hande, simplemente sonrió y dijo: «Ella es una persona maravillosa. Le deseo lo mejor en todo lo que haga». Una respuesta que no dice nada y lo dice todo al mismo tiempo. Y Hande, por su parte, cuando le preguntaron sobre el amor en una entrevista, respondió: «El amor es un sentimiento muy complejo. Nunca se sabe lo que puede pasar». Esas palabras nos dejan con la miel en los labios. Otro punto clave es la actitud de sus fans. A pesar de la separación, la comunidad de seguidores de Hande y Kerem sigue muy activa y unida. Comparten fotos, vídeos y mensajes de apoyo, demostrando que aún creen en el amor entre ellos. Y no solo eso, también son muy observadores y detectan cualquier pequeño detalle que pueda indicar una reconciliación. Por ejemplo, han notado que Hande sigue usando accesorios que Kerem le regaló cuando estaban juntos. O que Kerem ha hecho comentarios sutiles en redes sociales que parecen estar dirigidos a Hande. Recuerdo un post de Kerem donde hablaba de mirar al cielo y encontrar la estrella más brillante, y al mismo tiempo, Hande subió una foto con un colgante de estrella. Demasiadas coincidencias para ser verdad.
Y no olvidemos las investigaciones exhaustivas que hacen los fans en las redes sociales, analizando cada me gusta, cada comentario, cada seguidor en común. Son verdaderos detectives del amor. Pero ¿por qué ocultar su romance si es que realmente existe? Aquí es donde entran en juego las posibles razones. Una de ellas podría ser la presión mediática. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Están constantemente bajo el escrutinio público y cualquier paso en falso puede ser magnificado y criticado. Tal vez Andy y Kerem prefieren mantener su relación en privado para evitar el estrés y la ansiedad que conlleva la fama. Recordemos lo intenso que fue el acoso mediático durante su relación, con paparazzi persiguiéndolos a cada paso y rumores constantes sobre su vida privada. Es comprensible que quieran proteger su intimidad esta vez. Otra razón podría ser sus compromisos profesionales. Ambos están muy enfocados en sus carreras y tal vez sienten que una relación pública podría distraer la atención de sus proyectos. Quieren ser reconocidos por su talento y no solo por su vida amorosa. Andy está protagonizando una nueva serie que está causando sensación, y Kerem está trabajando en varios proyectos cinematográficos. Una relación pública podría eclipsar sus logros profesionales. Además, podrían temer que los productores o directores los vean como problemáticos si tienen una relación muy mediática. Y por último, podría ser que simplemente estén tomándose las cosas con calma. Tal vez se están dando una segunda oportunidad, pero quieren asegurarse de que esta vez funcione. Quieren construir una base sólida para su relación, lejos de los focos y la presión externa. Quizás la primera vez se dejaron llevar por la emoción del momento y la presión de los fans, y ahora quieren tomarse las cosas con más madurez y construir una relación más estable y duradera. Quieren aprender de sus errores y evitar repetir los mismos patrones. Claro, todo esto son solo teorías y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Andy y Kerem estén juntos de nuevo. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la cantidad de rumores y coincidencias sospechosas que han surgido en los últimos meses es demasiado grande para ignorarla. Y no solo eso, también hay fuentes cercanas a la pareja que han insinuado que siguen en contacto, aunque no de forma oficial. Un amigo en común, por ejemplo, comentó en una entrevista que Andy y Kerem siempre tendrán un lugar especial en el corazón del otro. Una declaración que nos da esperanzas. Además, hay algo innegable, la química entre Andy y Kerem. Es algo que se puede ver en sus ojos, en sus sonrisas, en la forma en que se miran. Y esa química no se puede fingir. Tal vez el amor entre ellos no se ha extinguido por completo y está esperando el momento adecuado para resurgir con más fuerza que nunca. Recordemos las escenas más icónicas de Senkalkam, donde la conexión entre Eda y Serkan era palpable. Esa chispa que vimos en la pantalla no desaparece de la noche a la mañana. Y si esa chispa sigue viva, hay esperanza para un reencuentro. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿qué pasaría si la reconciliación es un plan a largo plazo? ¿Qué si Andy y Kerem están esperando el momento perfecto para volver a anunciar su relación, tal vez con una gran sorpresa, como un compromiso o incluso un matrimonio? Imaginen el impacto mediático que tendría. Sería la noticia del año, y todos los fans estaríamos celebrando este cuento de hadas hecho realidad. Sería un final digno de una telenovela turca. En fin, esta es la teoría del romance oculto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, ampliada y con más detalles jugosos. ¿Qué les parece? ¿Creen que es posible que estén juntos de nuevo? ¿O piensan que todo esto es solo producto de nuestra imaginación? ¿Creen que la presión mediática realmente juega un papel importante en su decisión de mantener su relación en secreto? ¿O tal vez hay otros factores que no estamos teniendo en cuenta? ¿Será que sus familias están involucradas de alguna manera? ¿O quizás hay alguien más en la vida de alguno de ellos? Demasiadas preguntas sin respuesta. Para resumir, hemos explorado la posibilidad de un romance oculto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin después de su ruptura oficial. Analizamos coincidencias sospechosas, declaraciones ambiguas, la actitud de sus fans, posibles razones para mantener una relación en secreto, el impacto de la presión mediática y la influencia de sus compromisos profesionales. Llegamos a la conclusión de que aunque no hay pruebas concretas, la química innegable entre ellos y la persistencia de los rumores sugieren que algo podría estar pasando. Y no solo eso, también hemos considerado la posibilidad de que su reconciliación sea un plan a largo plazo, con una gran sorpresa en el futuro.
Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión, ¿qué piensan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? ¿Cuál creen que es la mayor barrera para su reconciliación? ¿Y cuál creen que es el factor más importante que los une? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si ustedes también son almohadilla Anchors Chippers de corazón. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estén siempre al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, donde hubo fuego, cenizas quedan. Cara guiño.